Padre amado celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias mi Dios porque nos permites estar hoy juntos para escuchar de tu palabra, Señor. Como dicen la palabra, ahí necesitamos todos o más, Señor, en tu nombre. Ahí estás tú. Hoy, Padre, te pedimos por nuestros hermanos de Venezuela. Nos acordamos de ellos, pedimos, oramos, bendecimos, Señor, ese país. Iniciamos la clase de hoy con la esperanza de que en algún momento ellos también se integren, puedan entrar en la clase de hoy, Padre amado celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos, Señor. Amén. Amén. Si alguno quiere compartir algo, si ya hizo la lectura preliminar y hay algún comentario que puedan hacer respecto a la lección de hoy, que es el evangelismo, algún comentario o algo. Buenas noches, hermana. Buenas noches, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermana Norma. Le habla por aquí la hermana Marlin. Hermana Marley, ¿cómo está? Qué gusto escucharla. Igual, mi hermana, Dios te guarde. Y a todos los hermanos que nos escuchan esta noche. Bueno, por aquí es noche, no sé por allá. Sí, acá también las 20 horas, 20 y algo ya es. Okay. Bueno, hermana, estuve estudiando un poco de Romanos 1:16, pero también agregué el verso 17, porque como es la tesis de la epístola de los romanos, Sí, expresa realmente el tema de la carta, entonces pude expresar, entender un poco más en cuanto a ese versículo. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y estuve investigando primero las palabras clave, las palabras que llaman la atención en el verso 16, como es el Evangelio, poder, salvación, creer. Y en cuanto a la palabra Evangelio, consigo de que el significado que tiene es buenas nuevas, o sea, sí, buenas noticias. Y este era un término que utilizaban anteriormente, ¿verdad? En ese tiempo, y lo hacían en el culto a un emperador. Y en ese momento lo utilizaban para dar noticias muy importantes y favorables acerca del emperador. Podría ser, por ejemplo, el nacimiento de un hijo, eh, cuando daba a luz la esposa, ¿verdad? También. Y bueno, Pablo tomó esta palabra y es así como la vuelve entonces una buena noticia, pero no del emperador, sino de parte de Dios. Entonces esa noticia se origina en Dios, cuando se dice no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Y su mensaje de que Dios perdonará los pecadores, o los pecados, librará del pecado, librará del poder del pecado y dará esperanza eterna, y no solo se presenta como una ofrenda gratuita y generosa, sino que también es un mandato que debe obedecerse según Romanos 10:16, que es lo que acabamos de leer. Cuando dice no me avergüenzo del Evangelio, se está hablando de que hay muchas personas que sufren cuando dicen que son cristianos, o sea, son perseguidos, son escarnecidos, ¿verdad? Consiste en que los llaman locos, sufren cualquier tipo de blasfema, son perseguidos, son apedreados. Pablo fue un ejemplo, ¿verdad? Que él fue perseguido, apedreado, pero sin embargo se mantuvo firme al Evangelio de Jesucristo y nunca perdió pues la fe, esa creencia en las cosas del Señor. A él lo ridiculizaron, lo criticaron, lo persiguieron,
y le hicieron cualquier cosa para que sintiera vergüenza, pero él nunca sintió vergüenza por el Evangelio de Jesucristo. Sabemos que el Evangelio no es atractivo, sino repulsivo para la persona natural que no es salva. ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta el pecado de la persona, confronta la maldad, la depravación y la perdición del hombre. Además, confronta al orgulloso, el que tiene orgullo. Por supuesto que todos los seres humanos tienen orgullo, y así pues ellos se sienten aludidos porque los están confrontando con el pecado, y la gente no le gusta pues que le habla de su pecado, porque esa es una verdad que le hiere. Entonces, el Evangelio, cuando decimos que no me avergüenzo del Evangelio, estamos aceptando rechazar todas esas cosas que a Dios no le agrada, todos esos pecados y todas esas ofensas que nos hacen, no importa, todos esos pecados nosotros los tenemos que rechazar, pero no importa que nos critiquen, no importa que nos persigan, no importa que nos digan tantas cosas, pues si amamos a Cristo realmente como decimos amarlo, nosotros vamos a vivir este evangelio sin vergüenza. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y la palabra poder, eh, el evangelio es poder de Dios. Eso tiene en significado griego dinamita, escribe dunamis, ¿no? Y el evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, cuyo poder es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. Realmente los seres humanos tienen un deseo de cambiar o de ser cambiados. Quieren verse mejor, sentirse mejor, tener más dinero, más poder, más influencia. Quieren ser cambiados en su interior en alguna dirección que les haga sentirse menos culpables, más satisfechos con la vida y consigo mismos, pues. Entonces, los hombres no pueden ser cambiados o salvados espiritualmente por buenas obras, porque generalmente la gente cree que por ser buenas obras realmente están cambiando. No, no es así. No es por rituales, no son por obra, no es por cualquier medio humano, sino que los hombres no pueden salvarse ni siquiera guardando la ley, porque vemos que también hay gente que dicen guardar la ley y realmente ellos no son salvos por guardar la ley tampoco, porque la ley realmente fue dada para salvar a los hombres, perdón, no fue dada para salvar a los hombres, sino para revelar el pecado y de este modo conducir a los hombres a la gracia salvadora de Dios. Pablo le recordaba a la iglesia de los Corintios la palabra de la cruz, que es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, que esto es a nosotros, es poder de Dios. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y hablando de la palabra salvación, la salvación, dice que la manifestación del poder de Dios radica en traer a los hombres a la salvación, transformar su naturaleza y darle vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, la cual le manifestó su poder divino, sanando a los enfermos, restableciendo extremidades paralizadas, o sea, levantando a los paralíticos, calmando las tormentas, y levantando a los que están muertos. Entonces, salvación, que es la palabra clave aquí en este versículo, tiene el significado básico de liberación o rescate. El punto aquí es que el poder de Dios, obrando en salvación, rescata a las personas del castigo del pecado, que es la muerte espiritual, que se extiende de una atormentada separación eterna de Él. Cuando nosotros estamos sin Jesucristo, por supuesto tenemos una separación fea delante de Dios y es eterna si no lo tenemos a Él, ¿ves? Claro que cuando hay salvación, ya todo esto cambia. La salvación
Es un término cuyo concepto viene de Dios y la cual describe lo que Él ofrece a la humanidad caída a través del sacrificio de su Hijo. Porque por medio de ese sacrificio, los hombres pueden ser salvos del pecado, de Satanás, pues del juicio, de la ira y de la muerte espiritual. Y la salvación levanta al hombre de esa triste condición y también trae libertad de esa infección espiritual de esta perversa generación, de la perdición, del pecado y así de la ira. Pues eso está escrito en Hechos 40, Mateo 18, 11, Mateo 1, 21, Romanos 5, 9, etcétera. Y con esta salvación son librados pues de la esclavitud, de su ignorancia rebelde y grosera y de su viciosa autoindulgencia y de las tinieblas de las religiones falsas también. Vemos también que está la fe, que todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego, dice la palabra, que se transmite la idea básica de confiar, de, de abandonarse o tener fe en alguien. Y la vida está llena de actos de fe. Todos los, todos los aspectos de la vida se requiere ejercer una fe natural. O sea, todos los humanos tienen en algo en que creer. Y Pablo tenía aquí en mente una fe sobrenatural que es producida por Dios. Una fe que no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y eso aparece en Efesios 2:8. Y la vida eterna es ganada y vivida por fe, que viene de Dios, puesta en Jesucristo. Y dice Pablo en Efesios 2:8, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Ahí lo podemos comprobar. Y las buenas obras son un producto, pues, solamente de la salvación. Cuando nosotros hacemos buenas obras, pues, es fruto de eso. Y de ningún modo son el medio para obtenerla, sino que la salvación es creer en Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Pues la salvación viene como resultado de renunciar a nuestra propia capacidad para hacer el bien, a nuestras obras, nuestro conocimiento y prudencia para depositar nuestra confianza en la obra de Cristo consumada y perfecta. Bueno, hay otras cosas más que decir, pero voy a darle la oportunidad a otra persona aquí que quiera participar. Gracias, hermana, por su aporte y la verdad que hoy sí podemos seguir si quiere, porque lastimosamente no están todos los hermanos que siempre están, ¿verdad? Si hay algo más que quiera agregar, pero de mil amores la escuchamos. Sí, bueno, está bien, mi hermano. Tengo aquí que la salvación no tiene fronteras nacionales, o sea, racionales o étnicas, sino que es dada a todo aquel que cree, como dice la palabra, al judío primeramente y también al griego. Fue dada a los judíos primero en un sentido cronológico, puesto que ellas son el pueblo escogido por Dios de manera especial, un pueblo que a través del cual Él había ordenado que viniera la salvación. Eso lo podemos encontrar en Juan 4:22. Y el Mesías vino primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 15:24. Entonces Dios escogió a Israel para que fuera su nación y testigo personal. En Éxodo 19:6 lo podemos comprobar, lo cual le dio privilegios especiales. Pues. Se habla también de los griegos. En aquella época los griegos eran personas de muchas nacionalidades diferentes que habían escogido la lengua, la cultura y la educación de los griegos. Eran de clase social más sofisticada, pues en el tiempo de Pablo. Eran considerados sabios, entre comillas, pues. Pablo usó con frecuencia esta palabra para describir a todos los gentiles. Y por eso es que generalmente él agrega gentiles a este tipo de personas. En Romanos 3:9 se puede ver. Y entonces todos los que creen
pueden ser salvos, pero los que creen en verdad. Aquí también le voy a dar la palabra a mi hermano José, que también va a aportar algo sobre este versículo, y es algo que también es bastante importante porque complementa esto lo que acabo de decir, es otro complemento que me gustó mucho, que también lo pude estudiar con mi esposo, lo pude estudiar con él, y es un poco más amplio y se puede entender mejor. Ya le Está paso. bien, hermana. Le escuchamos. Buenas noches, mi hermana. Buenas Dios la noches, bendiga. ¿cómo está? No, no, Amén. no, crea, Bien. no crea mucho eso que es más amplio, no. Ya ella expuso ampliamente el versículo. Yo simplemente voy a complementar un poquito el versículo. Romanos 1:16. Para complementar, mi hermana, yo encontré, ¿verdad? Y siempre lo he escuchado así, y se puede evidenciar en el versículo, que el versículo está dando una definición de lo que es el Evangelio. Hay una definición allí cuando dice es, ¿no? Ese verbo es está diciendo ya lo que significa el Evangelio. En palabras sencillas, es poder de Dios para salvación, pero solamente para aquel que cree. Para aquel que cree. Entonces, el Evangelio no es un sistema filosófico o un conjunto de normas filosóficas. Tampoco es un sistema religioso, sino es la manifestación de la fuerza divina para salvación. Es un mensaje que es procedente de Dios, nace de Dios. Y no solamente nace, Él lo ejecuta. Para los romanos de la época de Pablo, ese mensaje era vergonzoso, incluso hasta para los griegos, porque ellos tenían un sistema de varios dioses, Zeus, Apolo, Afrodita y todos los dioses que tenían ellos. Entonces, proclamar que un crucificado, odiado por los judíos y condenado a muerte por los romanos, era su salvador, eso era algo vergonzoso para el pueblo romano o el pueblo griego. Pero Pablo aquí, de una forma audaz, dice: no me avergüenzo del Evangelio. En el contexto, está diciendo Pablo que no rehúsa, equivale a no rehusar a decir soy cristiano. Y eso en aquella época es algo audaz e intrépido, porque podría ser causa de muerte. Podría ser llevado a la muerte, por decir esas palabras. Pero no solamente eso, hace una declaración pública, pública de su comunión con Jesucristo. El no avergonzarse del Evangelio es equivalente a confesar, proclamar y declarar nuestra fe en el poder de la salvación. Ahora bien, Jesús demanda que sus seguidores le confiesen públicamente delante de los hombres y que no le nieguen. Eso lo vemos en Lucas 12, 18 y 19. Perdón, 8, 9. Lucas 12, 8, 9. Así que Pablo no se avergonzaba en hacerlo ante los romanos. Porque no me avergüenzo involucra la idea de que quien proclama el Evangelio anuncia un mensaje que el mundo califica como una locura o como algo escandaloso. La proclamación de este mensaje es un mensaje que va a producir confrontación, dificultades y persecuciones en muchas oportunidades. El que predica el Evangelio estará sometido al desprecio público y a la enemistad social. Por eso, no avergonzarse expresa la determinación y el coraje firme del apóstol Pablo de hacerlo, a pesar de todas las dificultades que conlleva. Dice la palabra, el Evangelio es poder de Dios. Como dijo mi esposa, mi hermana en Cristo, poder significa dunamis, de donde vienen dos palabras en español, que es dinamita y dinamo. Y las dos palabras, tanto dinamita como dinami, dan la idea de fuerza, de poder.
de una fuerza continua. En el caso del dinamo es una fuerza continua. Los dioses romanos y los dioses griegos ponían de manifiesto su poder, según su creencia, de esa persona, en acciones puntuales, en acciones determinadas. Pero el Evangelio de Dios está orientado a una salvación continua, completa, constante y perfecta. El Evangelio es poder dinámico de Dios que produce salvación. Y esa salvación procede únicamente de Dios con un propósito eterno de salvar almas. Ahora bien, la palabra de la cruz es locura a los que se están perdiendo, pero es potencia de Dios para quienes se salvan, según 1 Corintios 1:18. ¿Y cómo ejerce esta salvación en el creyente? Bueno, en el pasado, la salvación libera al creyente de la responsabilidad del pecado, según Corintios 8:1. En el presente, la salvación los libera del poder del pecado para que puedan vivir conforme a las demandas de Dios, en plena libertad, libres de la esclavitud del pecado. Y en el futuro, los libera de la presencia del pecado en la glorificación, ya que nunca más podría afectar ningún aspecto de la vida del creyente. Entonces la salvación se recibe por fe, según ese versículo, a todo aquel que cree. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos revela la palabra que la salvación siempre ha sido por fe, siempre. Cuando vemos el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y vemos todos los hermanos en la fe, Abraham, Moisés, la ramera, todos ellos, dice que fueron justificados por su fe. Y eso no cambió, sigue siendo por fe. Solamente que en el Nuevo Testamento esa fe se deposita en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, yo creo que voy a dejarlo hasta aquí para que otros hermanos también contribuyan con la explicación de la palabra. No sé, pero no sé si el hermano Ramón también, que está por allí. No, no está el hermano Ramón esta noche. No, no está. ¿Quieres algo más? ¿No? Bueno, vamos a darle hermano. Pues. ¿El otro versículo cuál era? Romanos. El de Marcos. Está el otro versículo, hermana, Marcos 16:15. Sí. Y dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Realmente aquí se está tratando de la comisión de los apóstoles, la cual se le asignó, ¿verdad?, este mandato. Pero no solamente a ellos, también, por supuesto, que también es para toda esta generación presente y futura. Ajá. Aquí yo estuve, perdón, esto no es nuevo para nosotros porque ya habíamos estudiado anteriormente sobre la gran comisión de los apóstoles. Y bueno, ya por lo menos tenemos claro esa gran comisión. Y para resumir algo y decir, a quienes había de ser predicado el evangelio hasta ahora, había sido proclamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a los discípulos se le había prohibido. Hermana, disculpe, se nos acaba de ir la luz. Si se llega a cortar es porque no tenemos luz, ¿oyó? Sí, le escucho. Sí, vamos a orar para que tengamos luz. ¿Aló? Sí, le escucho, hermano. Hermana. Sí. Hermana, ¿me escucha? Le escucho perfectamente. ¿Aló? Se cayó este móvil digital, todo se cayó. Ah, sí, la operadora. Mandaron mensaje. ¿Ya lo WhatsApp?
Me dijo, me está pasando el mensaje, no salen los mensajes. No sale. No salen los mensajes. Sí, ya le salió, gracias a Dios. A Luz, Sigan, dice sigan. a Elisa se les salía. Salen perfecto, dice. Sí. Bueno, hermanos, si nos siguen escuchando, por aquí tenemos problema con la luz. Se acaba de ir. Se acaba de ir y si nos escuchan, bueno, seguimos hablando. Teníamos claro sobre el versículo de Marcos 16:15 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Realmente habían ido estos discípulos o apóstoles, ¿verdad?, a predicar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a los discípulos se les había prohibido ir por el camino de los gentiles y aún entrar en alguna ciudad de los samaritanos. Pero ahora se les autoriza. Buenas noches, hermanos, de nuevo. Ya que estamos teniendo dificultades para escuchar a nuestros hermanos, voy a empezar con la clase de hoy, que es el evangelismo. Se está grabando esto y luego lo vamos a compartir con todos como lo venimos haciendo normalmente. Hoy nos toca, como ya veníamos conversando y aportando a estos hermanos, el evangelismo. El evangelismo es uno de los principios esenciales de la elaboración del discipulado, porque es parte del mandato de la Gran Comisión. No solo es para los misioneros en una tierra lejana o con el don de evangelismo, sino para todos. Todos debemos participar en la evangelización de una manera u otra. El enfoque de Cristo en el evangelismo. La Gran Comisión incluye evangelismo. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por otra parte, el texto correspondiente de Marcos 16:15 nos dice: y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. También vemos en la vida y obra de Cristo su enfoque concentrado en el evangelismo. Él continuamente estaba llamando a la gente a seguirle, que revela la pasión de su corazón. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso lo encontramos en Lucas 19:10. Si queremos ser como Cristo, debemos tener una pasión por la evangelización como Él. Podemos medir en parte nuestra madurez espiritual por el nivel de pasión que tenemos por el evangelismo. Si uno de los propósitos principales de Cristo en la tierra fue buscar y salvar a los perdidos, sin duda debe ser uno de los nuestros también. Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no comparten su fe o invitan a sus amigos a la iglesia. Por esta razón, Cristo lamentablemente diría a muchos cristianos lo mismo que Él les dijo durante su tiempo en la tierra. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Mateo 9:37 al 38. Cristo llamó a sus discípulos a ser pescadores de hombres. Y Él les dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. El mismo mensaje se aplica a nosotros hoy. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Un pescador de hombres
simboliza a una persona que evangeliza. Tiene una pasión por alcanzar a las personas con las buenas nuevas de Cristo para verlos ser salvos, reunidos con su Creador y rescatados del dominio destructivo del pecado. Para las personas que descuidan el evangelismo, debe darles un gran temor. ¿Cómo pueden ellos pretender amar a Dios y a otros y descuidar la pasión de Dios para alcanzar a los perdidos? ¿Cómo pueden solo ver cuando otros destruyen sus vidas y no advertirles? La mayoría de los cristianos no son pescadores de hombres. En la investigación realizada por John Wilke, las estadísticas con respecto a los cristianos evangélicos hoy en día que comparten su fe son preocupantes. Wilke revela, cuando se trata del discipulado, luchan más los cristianos en compartir a Cristo con los incrédulos, según un estudio reciente de la Iglesia Protestantes Americanos. El estudio realizado por Livewire Research encontró que el 80% de los que asisten a la iglesia creen que tienen la responsabilidad personal de compartir su fe. Sin embargo, el 61% no lo han hecho en los últimos 6 meses. Wilke continúa. La encuesta pregunta cuántas veces han invitado personalmente a una persona desconectada de la iglesia para asistir a un servicio o algún otro programa en su congregación. Casi la mitad, 48% de los que asisten a una iglesia responden 0. Muchos cristianos evangélicos no solo son extremadamente negligentes para compartir el evangelio, pero muchos aún no invitan a sus amigos a la iglesia. Cristo dijo que Él haría a sus discípulos pescadores de hombres. Sin embargo, para muchos de los discípulos hoy en día, el evangelismo no está en su pantalla de radar. Cristo llama a cada creyente a ser su testigo. Momentos antes de que Cristo ascendió al cielo, como está registrado en Hechos 1:8, repitió el mandamiento de la Gran Comisión con palabras ligeramente diferentes. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Observe cuidadosamente lo que Cristo dijo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso está en Hechos 1:8. Otro término para testificar es evangelizar. Cristo dijo que algunos serán testigos en Jerusalén, su ciudad natal. Algunas serán testigos en Judea, un círculo más grande, y algunos serán testigos en Samaria, su país, y otros serán testigos hasta los confines de la tierra, las misiones extranjeras. A pesar de que iban a ser testigos en diferentes lugares, todos tenían el privilegio y la responsabilidad para evangelizar. Pablo instruyó a Timoteo, quien al parecer era algo tímido, en cumplir con su responsabilidad en la evangelización. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4:5. Aunque era incómodo para Timoteo, todavía le era necesario hacer el trabajo de un evangelista. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 19.
De la misma manera que Cristo tenía el ministerio de la reconciliación, que es reencuentro de Dios con los pecadores, nosotros tenemos el mismo ministerio también. Algunos sienten que el evangelismo es principalmente para misioneros u otros que tienen el don de evangelismo. Aunque sea cierto que algunos podrían tener ese don, no pasemos por alto que todos debemos participar en la evangelización. Es responsabilidad de todos, hermanos, el tema de la evangelización, de llevar la palabra del Señor. Tenemos que hablar, no solamente mostrar. Una creencia común hoy en día es que debemos dejar que nuestras vidas hablen por nosotros y, sobre todo, que tome el lugar de la evangelización, dejando que nuestra luz brille ante otros. Esta creencia contiene una verdad y es la que nos da el derecho de compartir nuestra fe. Sin embargo, no debemos omitir la responsabilidad de evangelizar a través del hablar. Si solo dejamos que nuestro testimonio hable y no con nuestras palabras, también estamos equivocados. Debemos compartir las buenas nuevas por nuestro hablar y nuestro andar, no solamente a través de dejar brillar nuestras vidas. Si solo dejamos que nuestra luz brille externamente, entonces Cristo, siendo perfecto, solo habría llegado y no hubiera dicho nada y solo hubiera dejado su luz brillar. Sin embargo, se le conoce a Cristo como la palabra en la Escritura, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La palabra es tan importante que Cristo es llamado la palabra. Él pasó su vida hablando, tanto que Juan concluye su evangelio diciendo, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Juan 21:25. Prácticamente cada ejemplo que vemos en las Escrituras, donde Dios quiere comunicar algo, utiliza un recipiente limpio, dejando que nuestra luz brille, y una exposición de la palabra hablada. Tenemos que tener cuidado de no permitir que el miedo o cobardía para compartir el Evangelio nos aleje de participar en transmitirlo a través de la palabra hablada y privémonos de la excusa de dejar que nuestra luz brille como una razón para no hablar y ser valiente para Cristo. Ahora los 5 pasos del Evangelio y cómo compartirlo. Lo que sigue es una declaración de lo que es el Evangelio y cómo compartirlo. Paso 1. Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros y salvarnos del infierno, darnos vida ahora y darnos vida eterna en el cielo con Él. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Paso 2. Nuestro pecado y rechazo de Dios nos separa de Él, la vida y el cielo. Génesis 2:15-17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En Isaías 59:2 encontramos, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El resumen de los pasos 1 y 2. Hemos perdido nuestra relación con Dios, nuestro Creador, y como resultado tenemos un corazón corrompido. No deseamos agradar a Dios y somos egoístas y pecaminosos.
Nuestro mayor pecado es el de no tener una relación con Dios y amarlo como nuestro Padre y Creador. Si el mandamiento más grande en la Biblia es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, entonces nuestro mayor pecado es no amar y tener una relación con Él. Este es nuestro principal pecado. Mateo 7, 21 al 23. Paso 3. El precio por practicar el pecado y rechazar a Dios es el tormento eterno en el infierno. En Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Mateo 13, 49 al 50 dice, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En Apocalipsis 21:8 leemos, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Paso cuarto. El remedio de Dios por nuestros pecados es una relación con Dios, vida abundante y vida eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. En Isaías 53:5 leemos, pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas, llagas, hemos sido sanados. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Efesios 2, 8 al 9 encontramos, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El paso quinto. ¿Te gustaría recibir a Cristo y su regalo de tener una relación con Él, perdón de sus pecados, vida ahora y vida eterna? En Juan 1:12 encontramos, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador? Admita que usted es un pecador en necesidad de un Salvador. Crea que Cristo murió en la cruz para pagar por sus pecados y que Él resucitó para darle vida eterna. Crea que sin el pago de Jesucristo por nuestros pecados somos merecederos del infierno. Arrepiéntase y confiese sus pecados a Dios, pidiéndole su perdón y gracia. Ore para recibir el regalo de la salvación y de Cristo. 6. Entregue su corazón y voluntad a Jesús. Conclusión. Los creyentes que no participan en la evangelización son los creyentes que no comparten la pasión de Cristo para ganar a los perdidos. Ellos no obedecen a Cristo en cumplir el mandato de la Gran Comisión y muestran indiferencia ante el hecho de que los incrédulos van al infierno.
Si el propósito de Cristo fue difundir el Evangelio, entonces sus discípulos hoy deben hacer lo mismo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos de hoy no son pescadores de hombres como Cristo y sus discípulos fueron, y parecen ser ciegos a la importancia del evangelismo. Existe una enorme desconexión hoy en día en la vida de muchos cristianos entre lo que deben hacer y lo que hacen. El hecho de que la gran mayoría de los cristianos no comparten su fe o invitan a sus amigos a la iglesia habla mucho sobre su nivel de madurez espiritual y devoción a Cristo. Bueno, hermano, esa es la lección de hoy. Ahora viene el paso de autoevaluación. ¿Cómo somos nosotros con relación al evangelismo? Conozco cada paso del evangelio. Tengo versos memorizados para compartir el evangelio. Comparto el evangelio regularmente. Busco oportunidades para construir relaciones con aquellos que no conocen a Cristo. Oro por seres queridos que no son salvos. Tengo confianza en mi capacidad para compartir el evangelio. Mi corazón está lleno de compasión por los perdidos. Estoy dispuesto a ir a cualquier parte para compartir el evangelio. Tengo corazón para las misiones. Participo en las misiones, ya sea orando por misioneros, sirviendo a misioneros o dando a misiones. Estas son preguntas, hermanos, muy que si contestamos honestamente quizás nos damos cuenta las falencias que tenemos como cristianos. A mí me impacta mucho donde dice que si somos conscientes, si estamos con compasión por los perdidos, sabiendo lo que les espera si es que ellos no escuchan la palabra del Señor y tienen un cambio en sus vidas. Ay, es fuerte en realidad eso. En el paso 3 dice preguntas para analizar. Analizamos lo que significaba Romanos 1:16 y Marcos 16:15. En Romanos 1:16 me pregunto yo si tenemos o no vergüenza de predicar el Evangelio, de confesar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Rey, y realmente a veces dudo mucho que esto se lleve a cabo porque la presión de la sociedad es fuerte y hay temores para hablar sobre esto. Y pensar que en esta época en que estábamos hablando de Romanos 1:16, ellos corrían peligro de muerte, como bien lo dijo el hermano José, ¿verdad? Hoy día en mi país no hay peligro de muerte, pero sí tienes asegurada las burlas, como decimos aquí, la indiferencia, el bullying, varias cosas que te hacen cuando hablas de la palabra del Señor, pero perseverando y siguiendo sin cambiar nuestro rumbo, personalmente comparto que uno recibe luego el respeto de las personas. Y también varias veces, y eso ya es obra del Señor, no mía, hoy tengo hermanos que anteriormente se burlaban de mí, o no compartían mis pensamientos, o lo que le predicaban no lo aceptaban, y hoy, para la honra y la gloria del Señor, hoy están en su camino y están haciendo lo mismo que yo, predicar y predicar. ¿Por qué sucede que hoy no somos pescadores de hombres como lo eran Cristo y sus discípulos? ¿Por qué será eso, hermano? ¿Por qué sucede? Vienen también el paso 4, ideas para crecer en el evangelismo. Practique compartiendo su testimonio con sus seres queridos o amigos. Eso es muy importante. Eso rompe estructuras mentales nuestras, rompe lo que se dice la timidez, la vergüenza. Es muy importante empezar a practicar así con las personas más queridas y eso hace que crezcamos. Comparta su testimonio en la iglesia, en un grupo pequeño, en un estudio de la Biblia. Adiéstrese para compartir el evangelio.
ore por oportunidades. Yo tenía un pastor que decía, oren por un alma que se te presente para compartir el Evangelio. Lea y estudie versos bíblicos que se centren en el Evangelio. Conozca a los misioneros de su iglesia, ore por sus misioneros, anime a los misioneros que conoce a través de cartas, dándole una llamada. De alguna forma, hermanos, una palabra de aliento a los misioneros que están lejos de nuestros países. Lea libros de grandes misioneros y los sacrificios que han hecho para Dios. Haga un estudio de la Biblia acerca del evangelismo. Y así tenemos varios pasos que compartir en esta actividad número 9, de que habla del evangelismo, hermanos. Y bueno, lastimosamente hoy no pudimos tener la participación de varios hermanos, pero voy a abrir los micrófonos para los que están. De todas maneras, esto se está grabando, gracias a Dios que sí, y vamos a compartir con los que están. Voy a abrir los micrófonos a ver quiénes quieren saludar. Buenas noches, hermanos. Tienen sus micrófonos abiertos y si hay alguna consulta, algún aporte, algún saludo que quieran dar. Si me levantan la mano, el hermano Ramón, ¿cómo está, hermano Ramón? Ya le estaba extrañando por acá. Y esta hermana que estuve, que Dios los bendiga, pues, ¿me entiendes? Y a los que están presentes, a los que van a oír el mensaje, o sea, la lección que está, como vamos a proponer en esta noche o en este día. Que Dios les bendiga y que cada uno esté conforme, ¿cómo se llama? A su corazón, y que Dios les dé más sabiduría y que les dé más paz en su corazón. Ese es mi deseo. Sí, hermana, fíjese que encendí aquel aparato temprano a las 4 y no había nada. Entonces estaba hablando con mi esposa, me dice, mira, me dice, estaba oyendo las noticias que no hay luz en Venezuela, dice, no hay corriente eléctrica, entonces no vamos a tener la enseñanza de la hermana Magali. Entonces ya me iba para la iglesia porque tenemos una reunión en esta noche y dije, voy a ver si hubo una reunión y de casualidad, pues digo de casualidad, pues tal vez no de casualidad, ¿me entiendes? Como además para siempre a propósito, ¿me entiendes? Y estaba abierto, como llama la enseñanza. Tengo una pregunta cuando se refieren a ¿cómo se llama? A Génesis, cuando dice que puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cuidara. Ok, en aquel tiempo, ¿de qué lo estaba cuidando? Vamos a preguntarlo así, ¿de qué lo estaba cuidando Adán, el huerto del Edén? En ese tiempo no habían, ¿cómo se llama? Digamos así, ladrones o maleantes, lo que sea, o corruptos. ¿De qué lo estaba cuidando? ¿Me entiendes? Sí. Estaba yo, ¿cómo se llama? Preguntándole a un profesor de la Biblia sobre qué estaba hablando Génesis 2. Y me dice, mira, me dice, Satanás no era nada fresquito como en el huerto. Me dice, Satanás ya tenía mucho tiempo aquí en la tierra, me dice, ¿me entiendes? Y él, de que la tierra, quiso subir a las alturas, dice, él estaba, ¿cómo se llama? No era Satanás, en ese momento era Luzbel, me decía, ¿me entiendes? Es el nombre que tenía ese querubín, me dijo. Y él ya estaba aquí en la tierra y es el que quiso subir a las alturas. Él ya existía antes, como de Adán y Eva, antes de la creación. Así me lo estaba poniendo de él, pues tiene mucha coherencia, porque digo yo, si la Biblia habla sobre Satanás, sobre Lucifer, que así era él, ¿me entiendes? Entonces sí, quiere decir que sí existía, y de eso yo creo, y él me hizo entender que de eso tenía que cuidar el huerto del Edén, de las acechanzas del enemigo, pero hubo un descuido, ¿me entiendes? Y eso es lo que sucedió. Sí. Y lo otro, cuando se habla de compartir, ok, el otro día estaba yo hablando, ¿cómo se llama? Con un testigo de Jehová, y me dijo, vengo a impartir la palabra, ok, a ver qué tienes conmigo, le dije yo, y me empezó a hablar y me dijo, ¿cómo se llama? Del reino que van a adquirir ellos cuando venga el Señor en su segunda venida, ¿me entiendes? Ellos no creen, ¿cómo se llama? Que va a haber una
un rapto de la iglesia, me hicieron saber un levantamiento de la iglesia, no creen ellos. Y le digo, mira, le digo, tu doctrina y la mía no se parecen en nada, dice, porque el Señor, la Biblia nos habla, Pablo nos habla. Yo creo que según la Tesalonicenses, le digo que nos dice que vamos en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser levantados, dice, vamos a reunirnos con el Señor en las nubes, le digo. Así es la iglesia que va a venir a levantar al Señor, le digo. Y me dice, no, pues nosotros no creemos así, dice, nosotros nos vamos a quedar hasta el final, dice, ¿me entiendes? Ellos no creen en el rapto, ¿me entiendes? Entonces, fue que yo le dije, mira, si buscas en la Biblia, o tu Biblia lo dice, pero si tu Biblia no lo dice, la mía sí lo dice, búscalo, no te voy a obligar a hacerlo, ni tú me vas a obligar a querer lo que a ti te han enseñado. Le digo, entonces me dijo, ok, me dice, se fue contento el hombre y me dice, nosotros andamos impartiendo, me dice la palabra, me dice, como dándome a entender que yo estaba en mi casa y él andaba impartiendo en la calle. ¿Sabes qué? Dije yo, párate un momento ahí, le digo yo, tú me estás impartiendo a mí, ahora agárralo del otro lado, digo, lo que yo te estoy impartiendo a ti, ¿me entiendes? No fue la casualidad que tú vinieras acá, dije yo, fue como se llama, que tenía que estar acá para que yo te dijera lo que te estoy diciendo sobre el rapto. Le dice, estudia más la Biblia, les den otra doctrina a ustedes, porque la doctrina de ustedes para mí no está correcta, está equivocada, le digo. Entonces el hombre se fue, no se fue enojado, se fue contento, ¿me entiendes? Esa es la manera que impartimos en veces. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos impartiendo, ¿me entiendes? Estamos haciendo el trabajo que nos mandaron a hacer, ¿me entiendes? En corto plazo, ¿me entiendes? Pero sí, es cierto que tenemos que impartir la palabra, tenemos que salir a hablarle a los vecinos, tenemos que hablar con la congregación, ¿me entiendes? Y a impartirla, ¿me entiendes? Pero sí, hay mucha cosas que no están correctas con esta falsa doctrina, porque lo que nosotros sabemos que es una secta, los testigos de Jehová es una secta, ¿entiendes? Esa es mi aportación, hermana. Muchísimas gracias, hermano Ramón. Muchísimas gracias por su aporte, me encantó, sí, porque habla de lo que es la práctica, de lo que puede suceder el día a día, ¿verdad? Y lo bueno también es que uno debería predicar el evangelio en paz, no peleando, ni ofendiendo, ni algo así, ¿verdad? Porque Dios no necesita de abogados, su palabra es verdad. Y me encanta la forma en que usted le mostró la verdad de lo que dice la palabra a esta persona testigo de Jehová. Bueno, y ahora ya queda en él tomarlo, ¿verdad? Por eso es que siempre hay que orar para que la apertura de parte de la otra persona, esas estructuras sean derribadas para que la palabra del Señor entre, porque realmente somos instrumentos. Muchísimas gracias, hermano Ramón, y Dios lo bendiga. Amén, hermano. Me tengo que ir porque voy para la iglesia. Sí, está, hermano, sin problema. Bendecido vaya a su iglesia. Amén. Bueno, está Marisa. Marisa, si me escuchas, si puedes dar un saludo y luego despedimos la clase de hoy. Bueno, parece que Marisa tampoco está, entonces voy a orar para despedir la clase de hoy. Y nos estamos viendo en la próxima, de hoy en 8, el próximo martes. En un rato más les estoy pasando la actividad número 10. Padre amado celestial, gracias Señor por este tiempo. Gracias mi Dios porque a pesar de las dificultades que se han presentado el día de hoy, tú has permitido que tu palabra llegue, se expanda, así como estábamos estudiando hoy, sea dinamita pura, Señor. Sabemos que va a llegar a las personas que están esperando escuchar esto. Y Señor, en tu nombre, para tu honra y gloria, la hemos dado. En el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén.